Mi nombre es Virginia Galvez. Eh, Mi experiencia en Actoras es un poco alrededor de organización de diplomados, facilitación de diplomados con maestras y, y haber acompañado a mujeres sichiles y quichés sobrevivientes de violencia sexual durante la guerra. Y bueno, un poco la idea de todos estos diálogos está enmarcada en nuestra campaña eh, con alas y raíces hacia la vida, que es un poco la prevención del abuso sexual en niños y niñas y también la erradicación de la violencia sexual en general, ¿verdad? Yo creo que las que han estado en el diplomado, pues esto les será familiar un poco, ¿verdad? Pero para poder hablar de los duelos involucrados en la violencia sexual, es importante entender eh, la violencia sexual como un sistema, ¿no? Como un mecanismo que tiene un objetivo y que está pensado desde un sistema de opresión a las mujeres. A veces cuando hablamos de violencia sexual o violación sexual, nos es difícil ubicar y regularmente en las discusiones se dice, bueno, es que un agresor, un hombre debe estar mal, una persona enferma, una persona eh, que tiene, ¿no? Regularmente se tiende a hacer como una individuación o una, a aislar el fenómeno de la violencia sexual y a desconectarlo de su entramado, de donde la violencia sexual está ubicada dentro de un entramado de opresiones. Es decir, la violencia sexual tiene un objetivo, tiene un sentido, y por eso es que es común, por eso es que está tan normalizada, eh, por eso es que todas las generaciones de mujeres la hemos vivido de alguna manera por siglos y siglos. Claro que eso ahora está cambiando, es decir, ya no se está pasando a la no normalización, pero todavía hace falta mucho, ¿verdad? También una frase que están usando últimamente, que escucho mucho, es que es un hombre de otra época, es algo que también dicen, ¿verdad? Es algo así como, cometió esa violación sexual en esa época donde se consideraba normal, entonces es hombre de otra época, como que si eso en otra época, entonces sí está bien y ahora no, ¿verdad? Es decir, hay como muchas maneras de, de, de invisibilizarlo, ¿verdad? Pero esta en particular, digamos que además de quitarles responsabilidad, hace que perdamos de vista la cuestión política, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso porque entonces es algo particular que le pasó a una persona por alguna razón, ¿verdad? Porque ella lo provocó, porque iba vestida tal, etcétera, lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, eh, y entonces, este aporte de Liduvina Méndez me gusta mucho, que dice que es una de las formas más perversas mediante las cuales se reproducen las relaciones de poder, de dominación en contra de las mujeres, las cuales se basan en creencias acerca de la superioridad de los hombres y la potestad o poder de estos sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, digamos, la violencia sexual es ese mecanismo para oprimirnos a nosotras a partir de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades, ¿verdad? Dice, toda expresión de violencia contra las mujeres tiene un carácter sexual, es decir, que es algo que hemos ido platicando también en el diplomado, es decir, hay una tendencia a separar la violencia que las mujeres viven, la violencia económica, la violencia física, violencia psicológica, violencia, pero esta separación también tiene un sentido, ¿verdad? Es decir, eh, otra vez con esta separación se pierde de vista el hecho de que hay un sistema que oprime a las mujeres por tener sexo de mujer, ¿verdad? Eh, y para mantener esa opresión, es decir, cuando está esta visión separada, eh,
desaparece esa intención de opresión hacia las mujeres y de eliminación también de las mujeres a través de la violencia sexual. La violación sexual en la base, y algo que me gusta mucho de Virginia Despentes, que es muy radical, ¿verdad? Ella cuando habla sobre la violación sexual. Estamos viendo todo esto porque es importante ver por qué la violación sexual tiene estos efectos tan destructivos, ¿verdad? En nuestras vidas y entender un poco las dimensiones de estos crímenes, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que estábamos diciendo antes? Nos obstinamos en hacer como si la violación fuera algo extraordinario y periférico, fuera de la sexualidad, evitable, ¿verdad? O sea, si es algo que solo le pasa a una, ¿verdad? Si es algo que es excepcional, eh, es algo que, no, que es extraordinario, no me va a pasar a mí, ¿verdad? No me va a pasar a mí, yo lo puedo evitar porque no es algo cercano a mí. Y eso es algo muy peligroso, creo. Eh, por eso es que nosotras desde actoras no nos colocamos como, lo que es algo que hemos dicho, ¿verdad? No nos colocamos como profesionales, expertas en el tema de de la violencia sexual, no. Nosotras nos ubicamos también como sobrevivientes porque sabemos que si nos ubicamos desde ahí, podemos ver que es algo que podría pasarnos, que nos está pasando a todas, ¿verdad? Nos está pasando a todas porque tal vez en este momento no lo estamos viviendo, pero lo está viviendo una amiga, lo está viviendo una hermana, lo está viviendo una hija, lo está viviendo, ¿verdad? Es algo que está cercano a nosotras, lo estamos pasando. No es algo que está afuera, ni es algo en desconexión. Dice, como si concerniera tan solo a unos pocos agresores, víctimas, como si constituyera una situación excepcional, que no dice nada del resto. Cuando, por el contrario, está en el centro, en el corazón, en la base de nuestra sexualidad. Está omnipresente en el arte, en los textos, en la escultura, en la pintura, durante siglos. Y creo que esto también es muy importante cuando Virginia lo dice, porque ustedes leen las novelas, ustedes ven el arte que se produce, la apropiación de los cuerpos y la cosificación de los cuerpos de las mujeres está allí, ¿verdad? En la música, en todas partes, ¿verdad? En todas partes. Se habla mucho del reggaetón y se critica mucho el reggaetón, pero realmente la música en general tiene todavía esas particularidades, esas características, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, la violencia sexual es parte de cómo se construye nuestra sexualidad, ¿no? Como mujeres nos construyen como mujeres violables y a los hombres como con esa, digamos, con esa manera de ser hombres a partir de apropiarse de los cuerpos de las mujeres. La violación sexual nos acerca más a un trauma de guerra que al trauma de una... Me impacta mucho, ¿verdad? Porque me impacta mucho porque eso nos da a entender un poco la lucha cotidiana de las mujeres, ¿verdad? Cuando Virginia lo coloca así. El trauma de la violencia sexual, de la violación sexual es más parecido a un trauma de guerra y es porque es un ataque generalizado, ¿verdad? Uno y dos, por la tortura que implica también la violencia sexual, es decir, los niveles de invasión del cuerpo, de la energía, de las emociones, de los pensamientos. Por eso es que yo, bueno, en el diplomado lo hemos hablado, ¿verdad? Que esa memoria de parálisis que tenemos es una memoria ancestral, ¿verdad? Es una memoria ancestral de siglos y siglos de violencia sexual y violaciones sexuales en las que no podíamos defendernos y nuestras ancestras no podían defenderse y la única manera de sobrevivir era la parálisis, ¿no? Eso está muy, muy metido en nosotras. Entonces,
el nivel de terror que viene con la violencia sexual, la violación sexual particularmente, es muy profundo. Y con Lidu discutíamos hace unos días, bueno, ¿qué es lo que hace tan destructiva la violación sexual? ¿Qué son las cosas que la hacen tan destructiva? Y yo le preguntaba a Lidu, mira, ¿será que es esa construcción social previa que nos hace vernos vulnerables, que nos hace vernos como que tenemos que ser buenas mujeres, que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son para honrar a nuestras familias, que tenemos que permanecer vírgenes hasta el matrimonio? Todas esas ideas de expropiación de nuestra sexualidad es lo que hace que la violación sexual sea tan destructiva. Y Lidu me decía, es la violación sexual en sí y además la construcción previa, ¿verdad? Entonces, ambas cosas se conjugan en nuestra vida con la violencia y la violación sexual. Por eso es que tiene esas consecuencias y además porque encima de todo eso no hay, frente a la violencia sexual, no hay solidaridad social, ¿verdad? La solidaridad social que podría haber, por ejemplo, frente a la muerte de alguien o la solidaridad que podría haber frente a alguna otra crisis o violencia vivida, no se presenta en la violencia sexual. Entonces está la estigmatización que ya sabemos, ¿verdad? Y el sentirse señalada. Y dice Virginia también, obtener placer al anular, eso es muy importante, anular al otro, exterminar su palabra, su voluntad, su integridad. La violación es la guerra civil, la organización política a través de la cual un sexo declara al otro: yo tomo todos los derechos sobre ti, te fuerzo a sentirte inferior, culpable y degradada. Entonces, era lo que decíamos antes, ¿verdad? La violación sexual en sí tiene efectos muy fuertes en nuestras vidas por ese acto, ¿verdad? De que al otro le produce placer ese sometimiento, invasión de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Esa intención de exterminar nuestra palabra, nuestra voluntad, nuestra integridad. Muchas mujeres sobrevivientes en el proceso de sanación han dicho, me sentía como muerta en vida, ¿verdad? Como que estuviera muerta en vida. Entonces, es como todas esas dimensiones del daño. Y era lo que decíamos antes, ¿verdad? ¿Por qué los efectos también son destructivos? Es porque, digamos, frente a la violación sexual se confirma el hecho de que de esta maldad erótica, ¿verdad? Esta creencia de que nosotros realmente queremos ser violadas, es esa idea de, no, ella quería realmente ser violada, ¿verdad? O ella provocó la violación. Es una creencia social muy, muy fuerte que está tanto en mujeres como en hombres, que está en nosotras mismas, frente a nosotras mismas, ¿verdad? Es decir, pero ¿será que, no, nos cuestionamos hasta lo que sentimos, hasta cómo lo sentimos, dudamos de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones frente a la violación sexual, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Verdad? Esa maldad erótica muchas veces nosotras la creemos de nosotras mismas. Dice, y por esta creencia de la maldad erótica nosotras nos pasamos la vida con culpa, ¿verdad? Era algo que también hablábamos, es decir, sentimos culpa por el matrimonio que no funcionó, culpa porque los hijos no sé qué, culpa porque los padres no están bien, culpa porque, es decir, las mujeres regularmente tenemos la culpa de que toda la familia esté mal, ¿verdad? Es como una responsabilidad que nos dejan a nosotras. Y si nosotras revisamos nuestro interior, podemos encontrarla, ¿verdad? Es decir, todas las cosas de las que nos sentimos culpables, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por la manera en que lo hicimos, cuando lo hicimos, es decir, es una constante. Pero eso no es por casualidad, digamos. Tiene un sentido por la manera en la que fuimos construidas socialmente. Entonces, con la violación sexual ya no hay posibilidad de expiación. Yo digo expiación porque
eso que siempre hacemos nosotras de querer ser buenas, ¿verdad? De querer caer bien a todo el mundo, de querer ser aceptadas, de querer probar, de que tenemos, que valemos. Siento que las mujeres nos colocamos mucho desde ahí en casi todos los espacios. Espacios de trabajo, de familia, organizativos. Nos colocamos mucho desde ahí, es decir, desde somos malas y tenemos que expiar esta culpa, ¿verdad? Y tenemos que probar que no somos malas, ¿verdad? Eso he experimentado yo, ¿verdad? Y lo he podido ver, pues lo hemos encontrado con otras, pero igual, ¿verdad? Son cosas que se pueden discutir. Y entonces con la violación sexual ya es más evidente esta maldad erótica. Entonces la culpa ya no hay manera de expiar, de probar que somos buenas mujeres, que algún día lo fuimos o que lo vamos a hacer. Y entonces la culpa y la vergüenza se vuelven como la totalidad de la experiencia. Pero, y esto es algo que también es muy paradójico, ¿verdad? Y es algo que podemos ver en los procesos que hemos acompañado, que si nosotras decidimos sanar, si nosotras decidimos hacer un viaje hacia la sanación interna y hacia la conciencia y hasta la recuperación de nuestro cuerpo, sexualidad y vida, a partir de la violación sexual podemos construir radicalidad, ¿verdad? Podemos salir de esa lógica de expiación y construir una lógica distinta de ser mujer, un significado nuevo de ser mujer. Y eso lo podemos ver con las mujeres sobrevivientes. Es decir, como ya todo este paradigma de ser buena mujer ya no me queda, no me cabe porque ya no quepo ahí, tengo que salirme de ahí, ¿verdad? Puedo construir algo, si sano, si resignifico, si hago conciencia, puedo construir otra situación completamente diferente. Y claro, eso lo podemos hacer sin necesidad de vivir violencia sexual, ¿verdad? Sin necesidad de vivir violación sexual. Pero en esto nos referimos más al hecho de que es una experiencia fuerte, pero de la que podemos construir muchas posibilidades. Esto que coloco acá es un poco basado en el libro de El coraje de sanar de Ellen Bass y Laura Davis, que es todo un compendio que habla sobre la experiencia de mujeres sobrevivientes de incesto. Y yo lo coloco acá porque siento que el incesto es una de las formas de abuso, de violencia sexual, que como por sus características de que es prolongado, de que hay un vínculo afectivo con el agresor, es muy destructivo, digamos, es muy fuerte, muy destructivo, deja una huella muy fuerte en las mujeres. Y entonces, cuando ellas hablan de la manera de recuperarse, de poder salir de estas eh, secuelas, ¿no? Del incesto, ellas hablan de la importancia de expresar el dolor y llorar las pérdidas. Es decir, con la violación sexual hay cosas que tenemos que hacer conciencia, que es importante que hagamos conciencia que perdimos, ¿no? Que hay es necesario el momento de reconocer esas pérdidas que vivimos con la violencia y violación sexual. Entonces ellas dicen, lamentar y llorar el bloqueo de sentimientos y el abandono. Dolerse por el daño que ahora tiene que curar, por el tiempo y dinero que le lleva y le cuesta sanar, por las relaciones que se arruinaron a partir de la violación sexual o violencia sexual, por el placer no vivido, por las oportunidades perdidas mientras estaba demasiado ocupada arreglándoselas para sobrevivir. Esto me parece como muy fuerte, ¿no? Como después de la violencia, de la violación sexual, de la violencia sexual, hay un tiempo en el que las mujeres están en ese proceso de mantener la vida, ¿verdad?
Y en ese proceso de mantener la vida hay un montón de reorganizaciones emocionales, energéticas que se arman para sobrevivir, ¿verdad? Eh, y es, pero sobrevivir no es vivir, ¿verdad? Sobrevivir no es vivir. Entonces, esas reorganizaciones emocionales, esas reorganizaciones energéticas, corporales, como emociones, como las depresiones, como los problemas alimenticios, como todos esos mecanismos que en nuestro ser se arman para poder sobrellevar la fuerza del impacto de la violación sexual. Si el agresor fue uno de los padres o si no fue protegida ni escuchada, debe abandonar la idea de que sus padres deseaban el bien para ella. Y eso también es algo, ¿no? Como eh, esta conciencia que tenemos que tener de que el mundo no es un mundo seguro para ser mujer, ¿verdad? Es como una conciencia muy fuerte, es una conciencia muy fuerte que todas tenemos que pasar por eso en algún momento, ¿no? Como yo recuerdo que cuando yo fui consciente de esto, al acercarme al feminismo y entendí, comprendí el sistema y pude hacer consciente de esto, yo tenía mucho enojo, ¿verdad? Mucho, mucho enojo porque empecé a atar cabos, ¿verdad? Empecé a vincular las cosas que yo había vivido y decía, bueno, pero esto no es justo, no, no es justo, ¿cómo es que yo tuve que pasar por estas cosas? Y el entender esto, ¿no? Que el mundo no es un mundo eh, que no te recibe con amor, con bienestar, ¿no? Para las mujeres, sino que va a ser un mundo con muchos retos para nosotras, ¿verdad? Eso también es como parte de este duelo y parte también, yo recuerdo que yo estaba muy enojada todo el tiempo con mucho, viendo a ver quién me las pagaba, ¿verdad? Este, pero es parte de ese paso de hacer conciencia de esto, ¿no? Dice el amor incondicional que pensaban que venía de su familia, que no, ¿verdad? Si tiene algún sentido de afecto hacia su agresor, ha de reconciliar ese amor con el hecho de que él abusó de ella. Dolerse porque el afecto recibido estuvo mediado por el abuso. No se recibió afecto simplemente por ser. De ahí en adelante la conexión destructiva entre el afecto y el abuso, ¿verdad? Eso es algo también muy fuerte, ¿verdad? Que hay que hacer conciencia, es decir, a partir de este abuso, si fue un abuso continuado, hice una conexión entre el afecto y el abuso y pensé que van de la mano, ¿verdad? Y que uno no está sin el otro. Y a partir de ahí, todas las relaciones que establezco con esas características, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también es algo muy fuerte de hacer conciencia, ¿no? Eh, es una pérdida de una oportunidad, ¿verdad? Había una oportunidad de establecer una relación de afecto y no se hizo. Ha de lamentar la imagen rota de un mundo justo donde las niñas se les cuida y protege y donde a las mujeres se les respeta, ¿verdad? Que es algo que vimos. Llorará la pérdida del sentimiento de confianza sin temor, ¿verdad? Es decir, esa capacidad de confiar, ¿verdad? Después de que pasó esto, ¿cómo puedo confiar? Y algo que yo pongo acá es el ya no poder ser una buena mujer, ¿verdad? Esta idea de que nos han metido y que a veces decimos, no, ya no, yo ya no estoy ahí, pero si revisamos con conciencia, tal vez todavía estamos ahí. Ese ordenamiento de, bueno, tenés que ser obediente, tenés que ser amable, tenés que ser pasiva, silenciosa, virgen al matrimonio, la maternidad, los hijos. La violación sexual rompe con esta idea de buena mujer, ¿verdad? De la mujer de su casa, etcétera. Y a veces, a veces se coloca
digamos, es una pérdida de alguna manera. O sea, es una paradoja, como les había dicho, ¿no? Porque salir de esta idea de buena mujer nos da libertad, al fin y al cabo, ¿verdad? Salir y sanar de esta idea de esa referencia que tenemos de ser una buena mujer, al final de cuentas nos da libertad, ¿no? Y nos da poder, pero eso solo pasa cuando lo reivindicamos, eso solo pasa cuando hacemos un proceso de conciencia, eso solo pasa cuando recuperamos nuestra vida. El no sentirnos segura en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Yo no sé si algunas veces a algunas les ha pasado cuando entran a la casa a robar o algo así, ¿verdad? Que cuando uno entra a su casa tiene esa sensación de que el espacio ya no es propio, ¿verdad? Eso en el propio cuerpo es una sensación muy fuerte. La desconexión con nuestro cuerpo, energía y espiritualidad y la pérdida de la solidaridad social, el abandono, el ser percibida como mala mujer. Entonces a mí me gusta mucho esta idea que coloca Clarissa Pinkola Estés en Las mujeres que corren con los lobos, y ella habla de los descansos. Para mí me gustó mucho, mucho porque siento que es otra manera otra vez de ver los duelos, ¿verdad? No tanto como duelo en sí, sino como un descanso, ¿verdad? Y dice, los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Yo no sé, ¿verdad? Ella habla que cuando uno va en el camino de carretera, de montaña, de repente hay como cruces en el camino, ¿verdad? Como con flores, con ofrenda. Y es porque en ese lugar murió alguien, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han visto, pero en la carretera se puede ver el nombre, la cruz y flores, ¿verdad? Dice, allí mismo, justo en aquel lugar, el viaje de alguien por la vida se interrumpió inesperadamente. Hubo un accidente de tráfico o alguien que caminaba por el camino murió de insolación o se produjo una reyerta. Ocurrió algo que alteró para siempre la vida de aquella persona y la de otros. Las mujeres han muerto 1000 muertes antes de cumplir los 20 años. Eh, y esto me parece interesante porque nosotras cuando trabajamos y acompañamos y cuando vemos la violación sexual que muchas de nosotras hemos vivido, cuando la revisamos y empezamos a sanar estos procesos, nos damos cuenta que no ha sido la única vez que hemos vivido violencia sexual, ¿verdad? Cuando empezamos a ver nuestra historia, vemos cómo se ha repetido y la hemos vivido en varias ocasiones de maneras distintas, ¿verdad? Han ido en esta dirección, en aquella y se han quedado aisladas. Han tenido sueños y esperanzas que también se han truncado. Hacer descanso significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. ¿Dónde están los lugares que hay que recordar? Los que tenemos que bendecir, ¿verdad? Dice ella. Y creo que esto es una pregunta muy importante, ¿verdad? Para hacernos. Las mujeres estamos muchas veces en estado de sobrevivencia, ¿no? Es decir, pasamos algo fuerte en nuestra vida, una violencia fuerte, seguimos, ¿verdad? Pasamos otra cosa difícil, seguimos. Y es como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? Y dice Clarissa, los descansos es una práctica consciente que honra a los muertos y huérfanos de la psique, que se compadece de ellos y les da finalmente sepultura. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar, pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero miren, aquí está otra vez la paradoja, ¿verdad? Pero son también brillantes, amorosos para el propio sufrimiento. Son transformativos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de clavar las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. A mí me encanta esta mirada, ¿verdad? Porque ella dice, o hacemos el descanso y hacemos un ritual de reconocimiento para esos aspectos de nuestra vida que necesitan ser reconocidos, sobre todo frente a la violación sexual, o este sufrimiento nos va a seguir,
a donde vayamos, ¿verdad? Es decir, es de clavar las cosas en la tierra. Es decir, darles un lugar, un significado, un sentido, reconocer el sufrimiento, elaborarlo, trabajarlo y dejarlo allí para continuar, ¿verdad? Yo he acompañado a mujeres y en mi experiencia me he dado cuenta que tenemos muchos duelos pendientes, ¿verdad? Tenemos cosas que necesitamos llorar y las llevamos como las ponemos como en un espacio de nuestro ser, como en un apartado donde las vamos acumulando y guardando. Pero ella dice algo muy interesante, ¿verdad? Una vez que un sentimiento se ha sentido, conocido, vivido, compartido y expresado en toda su intensidad, este sentimiento comienza a transformarse. La manera de avanzar más allá del dolor es experimentarlo plenamente, respetarlo, honrarlo, expresarlo a otra persona, asimilando así lo ocurrido. Puede parecer, y este es el punto, ¿verdad? Puede parecer estúpido llorar por acontecimientos ocurridos hace tanto tiempo, pero el dolor espera a que se le dé expresión. Y por eso entendemos a muchos sobrevivientes que después de muchos, muchos años rompen el silencio, ¿verdad? Y dicen, bueno, cuando yo era pequeña me pasó tal cosa, ¿verdad? Hace 10 años tal cosa. Es decir, porque no importa el tiempo, realmente. No es en relación al tiempo, sino que es algo que se ha quedado pendiente de reconocer, de llorar, de asimilar, ¿verdad? Y que es importante expresarlo. Cuando una no se permite respetar y manifestar el dolor, este se encona. Puede limitar nuestra vitalidad, hacernos enfermar, disminuir nuestra capacidad de amar. Se trata de dejar espacio para esos sentimientos, para que a esos sentimientos cuando surjan. El dolor necesita espacio, ¿verdad? Solo se puede hacer esto cuando una se da el tiempo, la seguridad y el permiso de hacerlo. Sea cual fuere la forma que mejor te vaya, date permiso para liberar las emociones que te esforzaste en ahogar durante toda tu vida. Y creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque, es decir, estos duelos o estas muertes pendientes o estos reconocimientos del sufrimiento están limitando hoy nuestra capacidad de vivir en bienestar, ¿verdad? Nuestra capacidad de expresar afecto, nuestra capacidad de vincularnos, nuestra vitalidad, el sentirnos vivas, el sentirnos, el disfrutar, el conectarnos con la alegría, la salud, ¿verdad? Nuestra salud. Entonces, habla aquí de el punto aquí son los rituales. Necesitamos hacer rituales para reconocer estos momentos de nuestra vida, estas pérdidas, ¿verdad? Tomarnos el tiempo, darnos permiso, y ella dice algo muy bonito, ¿verdad? Ser amables con nosotras mismas y permitirnos hacerlo. Y bueno, yo quiero colocar aquí, yo siento que esta visión del descanso es como la visión, como se puede entender o cabe perfectamente en este concepto de sanar. Sanar es darse un descanso, ¿verdad? Sanar es tomarse el tiempo. Y este es un dibujo de una publicación que estamos preparando y que pronto va a salir para ejemplificar el proceso de sanación, ¿verdad? Que es sanar y es parar, ¿verdad? Y está esta mujer frente al río y es algo que nosotras sacamos de un cuento budista. Y es ese estado de acompañarse a sí misma, de contemplación a sí misma. Y este cuento budista habla sobre la importancia de contemplar el río, ¿verdad? Y dejar que la misma corriente
del río quite toda la suciedad, toda la tierra, y que la naturaleza misma del río vaya dejando la claridad del río, ¿verdad? Es decir, las mujeres mayas cuando hablan mucho de sanar, hablan mucho de los ríos, ¿no? Era algo que me decían mucho, ¿verdad? Y que conectaban mucho con los ríos, con esta sensación de limpiar, de dejar ir, ¿verdad? De soltar. Eh, y, y lo que me gusta de esto es como esta idea de que está dentro de la naturaleza del río, esta acción de quitar la suciedad de la impureza de la tierra y poco a poco llegar a la claridad. ¿Qué es lo que pasa con la sanación, verdad? Despertamos todas nuestras capacidades para recuperar nuestra vida, para recuperar la alegría, para soltar el dolor y así ver con claridad nuestro camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sanación es en sí mismo un ritual como los que habla Clarisa. Los espacios colectivos, ¿verdad? Para mí también es una forma de ritual porque en los espacios colectivos lo que hacemos es reconocer el dolor, reconocer, darle un lugar, un espacio, nombrarlo, nombrar lo que sentimos, lo que vivimos, nombrar que ocurrió, ¿verdad? Porque con la violación sexual toda la sociedad nos dice, no, eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó. Los espacios colectivos de sanación lo que nos permiten es encontrarnos con otras que nos dicen, sí, sí, eso que decís, eso que sentiste, eso que viviste fue real, sí pasó, ¿verdad? Démosle un lugar en este espacio y transformémoslo, ¿verdad? Acompañadas, juntas. Y a veces nos critican mucho, dicen, bueno, espacio solo de mujeres, ¿por qué solo mujeres? Es fundamental los espacios entre nosotras. Son fundamentales por lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque frente a esta realidad de la que somos conscientes ahora, de que el mundo no es un mundo eh, que da la bienvenida a las mujeres, no es un mundo que acoge a las mujeres, sino que es un mundo que violenta a las mujeres. Frente a ese mundo nos tenemos que encontrar nosotras, ¿verdad? Para sentir, para darle sentido a esa violencia, para ponerle nombre, para resignificarla, para recuperar nuestros cuerpos, nuestras vidas, para conectar nuestra espiritualidad y nuestra energía, ¿verdad? Y aquí hay un ritual muy, muy bonito que se llama llamar al corazón, que es desde la cosmovisión maya, ¿verdad? Que es ir al lugar donde tuviste el susto, que le llaman ellos, desde esta cosmovisión. El susto es como el lugar donde hubo una situación de impacto en todo tu ser, ¿verdad? En tu energía, en tu cuerpo, en tus emociones y en tu mente. Un acto regularmente violento, ¿verdad? Un accidente, una violencia, y en este caso una violación sexual, ¿verdad? Entonces, la idea es un poco, lo que dicen es ir a un lugar cercano al agua, ¿verdad? Vamos con el agua, con los ríos otra vez. Ir a un lugar cercano al agua, eh, llevar flores rosas blancas, ¿verdad? Colocar las rosas blancas y llamar al corazón, ahí donde se fue, ¿verdad? Ahí donde ocurrió esta situación difícil, llamarlo, ¿verdad? Que regrese el corazón. Dicen que hay que tomar mucha, mucha agua en este ritual y si se puede ir al lugar donde ocurrieron los hechos es mejor, ¿verdad? Pero yo creo que estar en un lugar cercano al agua es mucho más importante, ¿verdad? Que el lugar donde ocurrió y llamar al corazón. Y también quiero colocar la acción política, ¿verdad? Porque siento que también es un ritual para poder liberarnos. eh, Nosotras, bueno, este dibujo, lo que queríamos explicar con este dibujo es que digamos que Actoras de Cambio lo que hace es como convocar a todas las mujeres alrededor del fuego en este ritual
y en la ceremonia y en el ritual de conexión con el fuego. Eh, yo he estado en muchas ceremonias, ¿verdad? Donde el objetivo es la sanación, es la curación y hay como un reconocimiento del dolor y del sufrimiento y se hacen una serie de actos, de procedimientos, de conexiones con el fuego, con la tierra, con los elementos para liberar ese dolor con la naturaleza. O sea, es como poner a disposición la fuerza de la naturaleza, del universo, de la tierra, para ayudarnos a sanar, ¿verdad? Y entonces en el dibujo podemos ver a mujeres eh, quitándose esta venda de los ojos, ¿verdad? Que significa la violencia sexual, eh, y acercándose al fuego para después ir a otros lugares y otra vez acompañar a otras en sus propios procesos de sanación y de reconexión. Y a partir de esos rituales de reconocimiento del dolor para la transformación y para la construcción de algo, entonces salir socialmente, ¿verdad? Como ubicarnos socialmente y también socialmente decir, aquí hubo un daño, ¿verdad? Se han cometido violencia sexual contra las mujeres, no podemos seguir permitiendo que pase, están estas y estas opciones para que ya no siga pasando. Eh, la denuncia también de los agresores, ¿verdad? Entonces, siento que también esto tiene mucho sentido con esa forma de ritual, ¿verdad? Porque cuando colocamos socialmente lo que sucedió, es también como un reconocimiento social y político del daño, ¿verdad? Es como un reconocimiento en otra dimensión, ¿verdad? Pero que al final nos va a ayudar a sanar como sociedad, ¿verdad? Es decir, ya pasamos de lo personal a lo político, para que esa sanación que hemos alcanzado también pueda ser real socialmente, ¿verdad? Construir otras condiciones, ¿verdad? Las mujeres decían, nosotras sanamos, nosotras hemos cambiado, pero la sociedad sigue siendo la misma. La sociedad que tolera la violación sexual, la sociedad que la normaliza. Entonces, el salir y ubicarnos públicamente y socialmente y colocar otros referentes también, siento que es un ritual que nos ayuda a transformar el dolor en otras alternativas. Entonces, yo aquí lo dejo y pues quisiera dejar el tiempo para cualquier comentario, duda u otra opinión. Yo creo que todo, al final como todo se va tejiendo y va conectándose. A mí siento que aprendí un montón en este rato que compartiste, te lo agradezco también. Y siento que es eso como cuando decís, como nosotras hemos cambiado, pero la sociedad sigue siendo la misma y entender eso, que al final vamos construyendo otros espacios y otras posibilidades dentro de algo que sigue estando podrido. Entonces, pero por eso insistimos en seguir y en construirlo. Y creo que es ir buscando la manera de resignificar de alguna manera lo que pasa, lo que nos pasa, el dolor sin quedarte como revolcándote en él, ¿verdad? Esto cuando hace la analogía de lo de las cruces del camino, el reconocer, aunque no hubieras vivido violencia, igual podés aprender a apropiarte de vos, ¿va? Y que el objetivo, creo yo, o por lo menos eso es lo que yo anhelo, ¿va? Que a las niñas y a las adolescentes con quienes construimos y a quienes acompañamos, llegue un punto en el que las niñas no tengan que pasar por esas cruces, ¿va? Pero que sí tengan un lugar en donde ellas se recuperen, o sea, que no se tengan que recuperar porque no se perdieron,
y que quienes sí se han, y quienes sí se han perdido o que les han arrebatado algo, tengan esos puntos para parar y recuperarse, pero que la idea es que entre todas vayamos construyendo espacios que permitan que ya no se les arrebate a las niñas. Sí. Sí, creo que ese punto que colocas, Andrea, es muy importante, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho el término descanso, porque cuando esta compañera lo coloca, ella lo pone como un espacio de tiempo para recuperarme, ¿verdad? Para darle sentido a esto que me pasó y que me abruma, porque es que la violación sexual es algo abrumante, ¿verdad? Es algo que muchas veces o sea, que rebasa en ese momento nuestra posibilidad de comprensión, de integración, ¿verdad? Es un shock, es un acto de terror, ¿verdad? Es un acto de terror. Y lo que me gusta que dice ella es que es un espacio de tiempo en el que yo me doy permiso de reconocer esto que pasó, de darle un lugar, de nombrarlo, de describirlo, de poder expresarlo para, para resignificarlo, como decís vos, y de ahí, y eso, ¿verdad? La palabra descanso, y de ahí seguir, ¿verdad? Y como dice ella, ¿verdad? Y clavarlo en la tierra para ya no seguirlo cargando. Entonces, bueno, nosotras eh, creemos mucho en la importancia de pasar por esos momentos de dolor con amabilidad, con la posibilidad de la ternura y la posibilidad de la suavidad, ¿verdad? Por eso es que nos acompañamos mucho de terapias alternativas porque sentimos que esas terapias son las que realmente ayudan a pasar por el dolor y pasarlo con amabilidad, ¿verdad? Pasarlo con compasión, como dice la compañera en este libro, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos hacer esos descansos, ¿verdad? Yo creo que si algo quisiera dejar como claro de esto es, sí es importante que le demos tiempo, lugar, espacio eh, y que nos enfoquemos en esto. Eh, porque solo así vamos a poder construir desde otro lugar, ¿verdad? Porque si no, estos duelos pendientes o estas pérdidas pendientes que vamos cargando no nos permiten construir otros mundos, ¿verdad? Otras realidades desde otros lugares. Entonces sí, y sí, como decís, ¿verdad? Es nuestro sueño también, ¿verdad? Que ya no se repita, que en algún punto las mujeres, las niñas, eh, puedan estar en un mundo que no les es adverso, ¿verdad? Eh, es un sueño muy grande, pero al final decimos, bueno, nosotras no sabemos si lo vamos a ver, pero sí queremos depositar en ese sueño nuestra energía, ¿verdad? Hola a todos. Yo quería comentar dos cosas que me gustaron mucho de lo que pude escucharte, Vicky. Lo primero era esto de este espacio-tiempo del descanso, ¿verdad? Y me parece bien importante porque tenemos como bien dentro esa exigencia capitalista de productividad, ¿verdad? Y que como los tiempos de descanso son como tiempos perdidos, ¿verdad? Entonces, justo qué importante es darnos cuenta que esos momentos son necesarios, ¿verdad? Entonces, el recuperar nuestros momentos de descanso o de pausa, ¿verdad? Me gustó mucho como justo esa palabra, ¿verdad? Descanso. Justo el soltar cargas, ¿verdad? El tomarte el tiempo
de quitarte la mochila, ¿verdad? De saber qué hay en esa mochila también, ¿verdad? Que te vas a quitar. Entonces me pareció como muy, muy bonito la forma de nombrar ese momento y de retomar lo necesario que es, ¿verdad? Y también la última ilustración que nos enseñaste, donde estaban como todas las mujeres con los jueguitos, me pareció hermosa. Es como una metáfora súper hermosa de, como yo lo veo, digamos, de los procesos de sanación de las mujeres, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro ideal de comunidad serían como, bueno, primero donde no sucedan violaciones sexuales o violencias, pero si suceden, que la comunidad pueda responder en red, ¿verdad? Y proteger a las niñas, adolescentes y mujeres. Pero aunque como comunidad territorial, digamos, no siempre es posible o actualmente no es posible en todos lados, creo que algo que siempre ha existido, aunque parezcan chiquititas, han sido las comunidades de mujeres, ¿verdad? Y justo en esa ilustración estaban como varios fueguitos, ¿verdad? Y es como el fuego sanador convoca, ¿verdad? En diferentes tiempos, en diferentes espacios, en diferentes formas, ¿verdad? Pero está ahí y convoca siempre, ¿verdad? Y a veces es como más chiquitito o no se siente tanto, no se ve tanto, pero siempre está, ¿verdad? Y se va regando. ¿Verdad? Es como cuando el viento sopla y va como alimentando una fogata, ¿verdad? Que crece. Entonces, me pareció súper linda y justo eso, ¿verdad? El ver que si hoy, digamos, estamos hablando de sanación y tenemos como espacios para acceder a ella y planteárnosla como una necesidad de vida y como un acto político de mantenernos vivas, creo que es gracias también a que otras mujeres antes lo hicieron, ¿verdad? Entonces, como justo esa herencia de sanación que está y como esas pequeñas comunidades que se han ido formando y que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Sí, gracias, Ale. Y, bueno, antes que nada, qué bueno que estás bien. Sí, sí, que es un poco la idea, ¿verdad? De también nuestro papel también al acompañar, ¿verdad? Es decir, nosotras lo que hacemos es convocar, ¿verdad? Y cada una con su fuego interno, con su llamita interna, decidirá conectarse, colocarse y liberarse, ¿verdad? Y compartirlo con otras, ¿verdad? Eso es algo muy bonito en esta conciencia de que todas tenemos esta capacidad de sanar y de despertar estas posibilidades en nosotras y creer que las otras también lo pueden hacer, ¿verdad? Así podemos saltarnos mucho o podemos trascender estas maneras de relación un poco de tutelaje o de, ¿verdad? Porque cansan mucho a nosotras y a las otras. Entonces, sí, esta mirada de todas con sus fueguitos y todas con sus fuegos, conectándose con el fuego, es como las miradas ancestrales y las herencias de otras mujeres lo ven y lo queremos recuperar en Actoras. Sí, gracias por nombrarlo. Y tal vez solo decir que como que la visión judeocristiana que ya habíamos hablado en el conversatorio anterior, que siempre nos ha hecho ver la muerte como mala, ¿verdad? Pero no solo la muerte, digamos, de un familiar o algo así, sino las muertes, o sea, como de lo que hablabas del libro, o sea, siempre perder es malo, perder es fracaso. Y entonces estamos tan inmersos en eso que cualquier cosa que perdamos, que obviamente duele, porque duele, estamos siempre más preocupadas por el sentido de la derrota, más que en lo que podemos beneficiarnos o verlo como ese descanso que proponías. Entonces, creo que es como importante poder reinterpretar la muerte, las muertes y como aprender de la ciclicidad
de la vida, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la luna también, como la luna descansa, y cuando la luna está en determinada fase, toda la vida descansa, no se cortan las flores, no se cortan, aunque sean medicinales, tiene una época para cortarse, para que esté más potenciada. O sea, la luna también sabe de descansos, ¿verdad? Pero justo esta visión que decía Ale del capitalismo que nos ha hecho sentir que eso está mal y, y que todo lo que hacemos las mujeres siempre se mide en relación a cuánto dinero podemos generar o en cuánto servicio para los hombres podemos generar. Entonces, cualquier cosa que se salga de eso, de no generar dinero o no generar un servicio para los hombres, está visto como algo malo, ¿verdad? Y no sé, pensar también como la posibilidad de que, suena como fuerte, ¿no? Pero también lo creo que lo habíamos hablado la vez pasada, pero de que la violación sexual no es algo definitivo. O sea, que eso no quiere decir que yo le diga a otra mujer cómo vivir esa experiencia, ¿no? Pero el saber que aunque ahorita sintas que la vida se terminó, que está bien, es tu derecho, que sepas que no es definitivo y que todavía con ese sentimiento, con esa nada, con esa vaciedad, todavía se puede hacer algo y todavía tú podés emerger de ahí, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido un peso tan grande como que una mujer, si una mujer sana después de una violación sexual es vista como una mala víctima, ¿verdad? Porque ¿cómo es que no estás sufriendo después de lo que te pasó? La buena víctima y la mala víctima es un producto patriarcal, ¿verdad? Todos estamos diciendo, pero es que ella era niña, entonces sí estuvo mal que la violaran, pero ella se fue de fiesta, entonces, bueno, se lo buscó. O sea, todo el tiempo el buena víctima y el mala víctima, entonces es súper importante como saber que no es definitivo, que así como, por ejemplo, el genocidio tampoco fue definitivo, aunque estrategia, aunque era algo pensado para que las mujeres mayas y los pueblos no sobrevivieran, no existencia y siempre un renacer de la vida. Entonces, de la misma manera, la violencia sexual, aunque está pensada sistemáticamente para una mujer, todavía algo puede surgir de ahí. Entonces, creo que eso es como lo más de actuar siempre, ¿verdad? Como el saber que a pesar de todo, todavía se puede con lo poquito que. Sí, gracias, Cristi. Sí, es esa paradoja, ¿verdad? Esa paradoja que, que mencionaba antes, ¿verdad? Que es decir, como dice Ale, lo ideal sería, y como dijo también Andrea, lo ideal sería que ninguna de nosotras viviera violación sexual, ¿verdad? Que ninguna de nosotras tuviera que experimentarlo. Eso sería en el mundo ideal, en el que nos gustaría vivir, ¿verdad? Y en el que mereceríamos vivir, ¿verdad? En el que mereceríamos estar. Ese es el mundo en el que, y que estamos soñando con él y que por eso estamos luchando estamos construyendo, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Que decíamos que es importante, eh, como dice el budismo, ver la realidad, ¿verdad? La realidad de las cosas, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que es un mundo amenazante para las mujeres, eh, pero que es esta paradoja, ¿verdad? Que la violación sexual es un crimen que cometen en contra de nosotras, pero como decís tú, ¿verdad? No nos determina, ¿verdad? No nos determina, no define quiénes somos eh, y puede marcar, es como un hito para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, fue como un hito, ¿verdad? Un punto de quiebre en el que, en esos puntos en los que tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿verdad? Si vamos a conectarnos con la vida o vamos a conectarnos con el sufrimiento. Si podemos conectarnos con la vida, podemos construir, ¿verdad? Construir cosas maravillosas y resignificar esta, eh,
esta violencia. Y sí, vamos otra vez, ¿verdad? Por eso es que a mí me gustó mucho el término descanso, ¿verdad? Porque no habla de algo definitivo, algo que se queda en el sufrimiento o algo que se paraliza en el sufrimiento, sino que solo es un tiempo para resignificar y después seguir. Y creo que el punto, como dice Cristi, es ser conscientes de que es algo que no nos va a detener y que no va a parar nuestra vida, pero que sí es necesario hacer una parada para sanarlo. Eso sí, ¿verdad? Es muy importante, como darle un tiempo. Reconocer el dolor también es importante, porque muchas veces este sistema nos ha forzado a que tenemos que estar, como es un mundo amenazante, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser súper chingonas, a nosotras nada nos va a parar, a nosotras nada nos duele, y verdad, yo he vivido así mucho tiempo y también me he encontrado con otras así en procesos, y a veces reconocer el impacto es difícil, ¿verdad? Y entonces un poco el sentido de este espacio es decir, sí hay un impacto, ¿verdad? Sí hay algo que pasa en nosotras con la violación sexual y la violencia sexual. Pero como dice Cristi, ¿verdad? Podemos transformarlo, ¿verdad? Podemos transformarlo. Y sobre todo, por ejemplo, en los que yo les mencionaba, ¿verdad? En los casos de incesto, que es como la violación sexual continuada, el abuso sexual continuado, requiere, ¿verdad? De un proceso que va a requerir mucha energía, mucho compromiso con nosotras mismas y mucho tiempo, va a requerir tiempo para construir algo distinto, ¿verdad? Entonces esa conciencia de que ese tiempo que va a requerir no es necesario y está bien, es necesario, lo merecemos. Creo que era lo que les decía la otra vez, ¿verdad? El ritmo de la vida es diferente al ritmo del sistema, ¿verdad? El tiempo que toma algo en florecer, una planta en florecer, el tiempo que toma un bebé en construirse, en formarse, en nacer, el tiempo de la vida es diferente. Y el punto es aceptarlo con amor y con compasión de nosotras mismas, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario. Yo quisiera agregar que dentro de la presentación mencionabas esto de que el dolor espera a que se le dé expresión y conectar eso con lo que mencionaba la Cristi, de que siempre estamos como que se mide nuestro valor, por qué tan ocupada te mantienes o qué tanto estás haciendo y ese no parar. Pero creo que ahí se entiende la intención de que no paremos, ¿no? Porque si nunca paras, nunca sanás, porque no te das cuenta del dolor y no le das el espacio para que salga. Entonces, el dolor va a estar ahí, porque entre que te dicen que todo el tiempo tenés que estar ocupada y entre que te dicen que el tiempo todo lo cura, eh, nos engañan, ¿va? Para que no le dediquemos esos descansos y esas pausas a darnos cuenta de qué es lo que necesitamos sanar y hacerlo, ¿verdad? Y lo que creo que es importante es como que el dolor no porque nos hagamos las locas o porque no le pongamos atención va a desaparecer, ¿verdad? Ahí está en forma de ansiedad, ahí está en forma de alguna enfermedad, ahí está en tristezas profundas, en miles de formas,
¿verdad? Que toman con la incapacidad de sentir o la incapacidad de disfrutar de nuestra sexualidad. Toma muchas formas, ¿verdad? Entonces, porque nos hagamos las desentendidas o nos desconectemos no significa que no va a estar. Y algo que pasa es que le tenemos mucho miedo a esto, ¿verdad? Es así como que sentimos como que hemos guardado tanto que si los destapamos vamos a morir de tanto dolor, ¿verdad? Y creo que algo que cuenta Lidu que una sobreviviente le dijo a ella, ¿verdad? Es que es como un frasco con mucha podredumbre y con cosas podridas que vas abriendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco para que no sea como que no se apeste todo y se inunde todo, sino que vas abriendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice también en relación a ser amables, ¿verdad? Ser amables con nosotras mismas, que dice Clarisa, ¿verdad? Ser amables con nosotras mismas y tenernos compasión de que es poco a poco. Pues quiero agradecerles el tiempo, agradecerles el querer compartir y la sabiduría y todo lo que aprendí también de todas y espero que de verdad esto nos ayude y que lo podamos compartir, estos saberes con otras, con las que acompañamos y que lo incorporemos en nuestra práctica cotidiana y en nuestra relación con nosotras mismas. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con nosotras mismas de otra manera, ya nos relacionamos con las otras de otras formas. Entonces, por el tiempo y un abrazo y nos vemos. Vamos a seguir con estos diálogos, vamos a seguir con nuestra campaña. Ahorita viene la segunda fase de nuestra campaña. El nombre es Todo lo hermoso inicia con una semilla. Entonces, un abrazo a todas.